Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Mis primeras palabras para saludar a las personas que hoy nos acompañan, de manera especial, consejeros y consejeras del Cabildo Insular de Gran Canaria. Seguro que no vinieron para esto, pero les agradecemos la presencia. Supongo que la motivación principal esté en la iniciativa legislativa de esa importante institución de nuestro entramado, digamos, institucional. También saludar a representantes políticos, a José Manuel Corrales, a Santiago Pérez, y sé que hay representantes también de plataformas ciudadanas ocupadas en la defensa de sus intereses. Señorías, se han tenido que dar muchas circunstancias para vivir el momento que hoy vivimos. La política, los partidos, las instituciones, estamos en una notable crisis. Nunca, en los que tenemos cierta edad y hemos vivido la transición política hasta hoy, hemos encontrado tanto alejamiento de la gente, de lo que hacemos y de lo que representamos. La crisis no es solo económica, no solo es social, es también una crisis institucional, una crisis de los partidos, una crisis de la política, una crisis de los políticos. Las razones diversas, complejas como todo lo difícil. Desde luego, creo que está contribuyendo poco a esa aproximación, a ese respeto de la ciudadanía hacia sus instituciones, los notabilísimos casos de corrupción, la casi impunidad de una minoría, pero que hace un daño terrible a la política y a las instituciones. Estamos viviendo casos que quiebran la confianza, que alejan a la gente, pero también aleja a la gente de la política y de las instituciones la injusta salida a esta crisis que hace que gente pierda su trabajo, sus derechos, o esté en una lista de espera o pierda su vivienda y en paralelo vea que en las instituciones, en los parlamentos, en los organismos internacionales se favorece a los de siempre. Una crisis que se salda con gente más rica, pero sobre todo se salda con más pobres, con más parados, con menos derechos sociales, con menos derechos laborales, con menos derechos en definitiva. Pero también contribuye a ese alejamiento la debilidad de nuestro sistema democrático. Pasamos de una dictadura a una democracia en un proceso comprometido y difícil, de pacto, donde las partes tuvieron que ceder para conseguir el espacio que nos ha permitido una razonable convivencia democrática y avances sensibles en los derechos, en las libertades y en el bienestar. Pero este conjunto de situaciones, crisis económica, crisis social, crisis democrática, tiene una resultante: desafecto, alejamiento, crisis de la política. Dice la gente cuando le pregunta que somos el segundo problema por detrás del paro, porque hemos perdido la confianza, porque hemos perdido la conexión con la ciudadanía. Afortunadamente hay movimientos ciudadanos que mantienen el pulso y la pelea por la justicia y por los derechos. En esta crisis han surgido movimientos espontáneos que eran minoritarios pero que han impactado en la conciencia ciudadana, desde Stop Desahucio a la preferentista, la gente esa que fue masivamente engañada por un sistema financiero y cogieron sus ahorros y los colocaron en productos especulativos. Pero no nos engañemos. La gente va a votar menos, mucho menos. Habrá más votos en blanco, habrá más votos nulos, habrá opciones alternativas legítimas, y lo dan las encuestas, pero también habrá opciones que afortunadamente no están demasiado visualizadas en el Estado español, de carácter populista, autoritario, como está pasando en países de nuestro entorno. Frente a esta crisis de la política, de las instituciones y de la democracia, no cabe mirar para otro lado, cabe actuar ya y de manera contundente. Hay que actuar para no perder esa conexión con la ciudadanía y las conquistas institucionales, democráticas y sociales y de derechos no se quiebren. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en esos cambios. Cierto es que habrá cambios que son de orden estatal. Tendrán que ser las Cortes Generales las que mejoren un sistema electoral que yo creo que castiga a las minorías,
Tendrán que ser las Cortes Generales las que obliguen en determinados ámbitos institucionales a la transparencia total. Tendrán que ser las Cortes Generales las que fomenten la consulta directa a los ciudadanos. Lo decimos en el preámbulo de esta proposición de ley. Esta democracia nuestra tiene que evolucionar, tiene que hacerse más participativa, la gente tiene que ser más protagonista, la gente tiene, en definitiva, que creer en lo que hacemos. Por eso hay que actuar en las Cortes Generales para cambiar determinadas reglas, para que los programas no sean papel mojado, para que los partidos sean organizaciones democráticas, transparentes y financiadas conforme a las reglas que vayamos estableciendo. Pero en el ámbito canario también podemos contribuir. No es una tarea solo de las Cortes Generales la mejora de las reglas, la búsqueda del encuentro con la ciudadanía, la recuperación de la confianza. Aquí podemos hacer también bastante en este sentido. Y sin duda ninguna la reforma electoral es uno de los caminos. Sería simplificador pensar que este es el único camino. Pero tenemos un sistema electoral que tiene su justificación histórica. La transición política obligó a acuerdos. El proceso de institucionalización de Canarias obligó a acuerdos. Las islas menos pobladas fueron históricamente marginadas, excluidas, y había que ceder y buscar equilibrio. Esa historia es la nuestra, pero han pasado muchos años. Y hay que decir que, aunque sea difícil la salida y el acuerdo, el sistema de la proporcionalidad de nuestro régimen electoral es francamente mejorable. Difícil, lo hemos intentado. Aquí en el año 2000, 2001 y 2002 este Parlamento ocupó una parte importante de las actuaciones en hablar de este tema. Se creó una comisión especial después de que las agrupaciones Reyes Independientes presentaron una proposición de ley, por cierto, admitida a trámite por unanimidad de los que entonces gobernábamos, pero también de los que estaban en la oposición. Se dio la oportunidad al debate. Hay que decir que aquella propuesta de las agrupaciones Reyes Independientes hubiera hecho imposible que hoy estuviera yo aquí hablando en nombre del Grupo Mixto de Nueva Canarias, porque establecía la eliminación de la llamada barrera regional, y nosotros en Gran Canaria no llegamos al 15%. Con 83.000 votos, con el 9,1% del voto emitido hubiéramos quedado fuera. Pero se admitió a trámite, se abrió un proceso de discusión y aquí vinieron expertos, vinieron constitucionalistas y vinieron los partidos pequeños a expresar sus ideas y sus inquietudes. No llegamos a acuerdo, pero se intentó. También se intentó en el 2009 cuando el Partido Socialista Canario y en el entonces su portavoz Santiago Pérez presentó una iniciativa legislativa también desde la oposición modesta, que pretendía interpretar la respuesta a la mejora del sistema electoral de manera escalonada, porque si lo discutimos todo nos pasa lo que nos pasó en el 2000 y en el 2001. Y también este Parlamento, a pesar de que la propuesta venía de la oposición política, la aprobó por unanimidad, luego languideció por asuntos internos que no sé explicar ni me corresponde hacerlo. Languideció en su tramitación porque no hubo ponencia, no hubo enmiendas y quedó ahí. Pero los dos antecedentes han sido dos antecedentes interesantes, positivos, legítimos. También ha habido intentos de mejorar nuestro sistema electoral a través de la reforma del Estatuto de Autonomía. Es recurrente decir que una parte sustancial de los cambios tendrán que venir modificando el actual Estatuto de Autonomía. Pero nosotros, que creemos que en el ámbito del Estatuto de Autonomía se tienen que producir cambios, decimos que, ojo, que esta puede ser la respuesta, la salida de algunos para no hacer nada, para que todo quede igual. Y los datos son incontestables. El estatuto que salió el año 2006 de esta Cámara, en un acuerdo entre los socialistas y Coalición Canaria, llegó a Madrid con una propuesta del 15 y el 3. Y en la tramitación, el que les habla, entonces diputado de Nueva Canarias en las Cortes Generales, hizo una enmienda y propuso el 5% en esa disposición transitoria. Coalición Canaria y el Partido Popular hicieron una enmienda volviendo al 30 y al 6. Les duró poco la voluntad de mejora del sistema electoral. No negamos que la reforma estatutaria sea un camino para perfeccionamiento, para hablar incluso de la circunscripción de orden canario. Lo que no entendemos es que eso se incompatibilice con lo que nosotros presentamos hoy aquí. Es difícil de explicar,
que el camino de la reforma estatutaria, que nos puede permitir un nuevo marco para producir avances en nuestro sistema electoral, sea incompatible con bajar los topes electorales. Nosotros lo propusimos en la campaña electoral. Ese debate lo abrimos nosotros en el debate de investidura de esta legislatura, y entonces el señor Soria, en representación del Partido Popular, dijo que sí, que ponía una condición, coste cero. Yo le respondí que, por supuesto. El señor Rivero, en ese momento candidato, dijo que sí, y los socialistas lo tienen en su programa, en el proceso de participación no se dijo, pero lo tienen en el punto 55 del programa. De manera que después de llevarlo en nuestro programa, después de plantearnos en el debate de investidura, después de dirigirnos a los tres grupos de esta Cámara en 2 ocasiones por escrito, buscando sentarnos sin condiciones para hablar de lo que es una demanda, de lo que es una necesidad, y no tuvimos respuesta, nos hemos visto obligados a presentar en solitario una proposición de ley desde el Grupo Mixto, desde Nueva Canaria y desde el PIL, solo para pedir a esta Cámara su admisión a trámite con un mínimo, que es bajar los topes electorales al 5%. Una reducción de topes que no quita nada a nadie, sencillamente incentiva la participación, incentiva la democracia. Puede permitir que gente que hoy no va a votar ni a PP, ni a PSOE, ni a Coalición Canaria, ni a Nueva Canaria, pueda sentarse en este hemiciclo, porque es malo para la democracia que pueda haber aquí voces distintas. Esa rebaja de topes sería un gesto, un paso, una oportunidad, una obligación en un momento tan crítico de la política como el que estamos viviendo. Por eso, hoy, en nombre no solo del Partido Independiente de Lanzarote y de Nueva Canaria, sino en nombre de muchos colectivos, hay 70 colectivos en Canarias que promueven un cambio en el sistema electoral. Hay intelectuales, organizaciones vecinales, hay profesores, hay gente que desgraciadamente en otros ámbitos hay poca participación, inquietos con este tema. Hay plataformas en favor de la necesidad que en este Parlamento mejoremos nuestra regla democrática más básica, que es nuestro sistema electoral. Y por eso hoy, porque lo hemos hablado, en nombre de esos sectores sociales, en nombre de los partidos que estamos en el Grupo Mixto, en nombre del compromiso que aquí adquirimos en el debate de investidura, les pido que consideren esta propuesta, una propuesta para hablar, una propuesta de mínimo, una propuesta que puede ser modificada, enmendada y transformada. Desde que una norma es tomada en consideración en el Pleno, deja de ser del proponente y pasa a ser de todo. Y lo digo porque hemos escuchado, desgraciadamente, un no antes de este debate por parte de los que disponen aquí de la mayoría, sinceramente entrando en franca contradicción con lo que los partidos que lo sustentan han dicho y han hecho en nuestra propia Cámara. Nosotros reclamamos, nosotros les pedimos a los diputados, a las diputadas, a los grupos parlamentarios que consideren esta proposición de ley y que abramos un debate que, aunque no lleguemos a la conclusión deseada, es hoy una oportunidad para acercarnos a la ciudadanía, para que la gente sepa y crea que aquí también nos interesa abrir esta Cámara a más opciones, a más oportunidades, a más diversidad, a más pluralismo, a más participación. Nos equivocaríamos si consideramos esto un asunto solo nuestro. Nos equivocaríamos si creemos que el problema es solo de la crisis económica y social, que es donde debemos ocupar lo mejor de nuestros esfuerzos. La crisis es democrática. No hay futuro. No habrá una salida justa a esta crisis. No habrá desarrollo, convivencia y cohesión si la democracia no mejora, si la participación no es de más calidad. Ahora, y nosotros estamos de acuerdo, este Parlamento tomó el otro día una decisión histórica, que es pedir por primera vez una consulta sobre un tema controvertido y polémico. Sería poco razonable, poco coherente, difícil de casar, pedir una consulta para un asunto de estas características que nosotros apoyamos con entusiasmo y negar el debate de un sistema electoral que tiene problemas en la distribución de los escaños, tiene problemas de proporcionalidad, pero tiene de manera especial problemas en las barreras, porque excluye, porque no facilita la participación, porque no la incentiva, porque hará que gente teniendo votos se quede fuera. Por eso, hoy, en nombre de esos sectores sociales, en nombre de la necesidad de abordar la crisis democrática, les pedimos a los hombres y mujeres que hoy representan aquí al pueblo de Canarias que admitan a trámite esta iniciativa, que demos una oportunidad al debate, porque ahora es más necesario que nunca. Hasta ahora hemos fracasado.
Tenemos que ser autocríticos. Yo el primero. Lo hemos intentado a lo largo de estos años introducir cambios, mejoras en el sistema electoral. Por eso hemos aprendido de la historia. Sabíamos que si vamos para una reforma compleja no saldrá nada. No saldrá nada. En esta legislatura, si ustedes no admiten a trámite esta iniciativa, ni habrá estatuto ni habrá reforma electoral. De manera que les pedimos que demos una oportunidad a este debate, que escuchemos a la gente, que abramos camino para hacer más democrático y más plural este Parlamento. Y les oferto... Don Román, 2 minutos para ir concluyendo, por favor. 2 minutos. Les oferto, y no es una idea nuestra, algo que circula por esas plataformas ciudadanas, y es la necesidad de un pacto también por la democracia. No saldremos bien de esta crisis si la gente no nos identifica como sus representantes. No saldremos de esta crisis si la gente no se siente partícipe de nuestros debates, si la gente no se identifica con nuestras prioridades. Y por eso no solamente tenemos que combatir la crisis económica, la injusticia social, sino tenemos que hacer un pacto para mejorar las reglas de juego, la democracia, la participación, las consultas, más proporcionalidad, menos barreras. Y si no lo hiciéramos así, desde luego nos estaremos equivocando. Yo lamento que la decisión esté tomada a juzgar por lo dicho en los medios de comunicación. Libertad absoluta aquí, mayores de edad, todos, de decidir lo que cada uno considere. Pero lo lamento porque la oportunidad de este debate nos parece una prioridad, ahora más que nunca. Siempre fue una necesidad, pero ahora es una prioridad absoluta. Y nos parece poco razonable que no se dé esta oportunidad. Sería la primera vez que una iniciativa de estas características, porque es la tercera vez que viene a este Parlamento, no se tomara en consideración. Las dos anteriores, las dos surgidas desde la oposición de las agrupaciones Reña Independiente y del Partido Socialista Canario, fueron admitidas a trámite por unanimidad. Y ahora, cuando más necesarios son los cambios, cuando más necesaria es mejorar la democracia, al parecer no vamos a tener esa oportunidad. Solo acabo diciendo, nosotros somos un partido modesto, pequeño, aguerrido, con ganas, con pasión, con principios, con valores. Y sí les digo una cuestión. Estas son las cosas que nos pueden unir o separar. Esta manera, el no entrar a estos debates a nosotros nos condicionará. Y sé que a algunos no les importa esto. Nos va a condicionar nuestras relaciones de futuro porque cuando se habla de democracia se habla de principios y se habla de elementos decisivos para la convivencia. Espero convencerles, señorías, y que tengan ustedes la oportunidad de debatir esto los próximos meses. Muchas gracias, don Román Rodríguez.